Hola, ¿cómo están? Más de 150 proyectiles han sido lanzados desde Líbano contra Israel. Los combates en el norte de Gaza siguen intensificándose tras la muerte de Sinwar. Y los informes sobre el fortalecimiento de la resistencia no dejan de llegar a Tel Aviv. Hoy vamos a analizar los últimos escenarios y movimientos geopolíticos. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa y revisemos algunos datos claves para entender todo este panorama. Palestina, inspiración de resistencia. Vamos a identificar en nuestro mapa a este territorio ocupado por Israel. Por eso el color verde, recordemos que hay varios asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino, y el enclave costero, que es un gueto, una cárcel a cielo abierto que también está identificada allí. Desde octubre del año 2023, un dato clave, según las autoridades de salud en la Franja de Gaza, ya se registran más de 42.400 muertos y más de 99.200 heridos. En su mayoría hablamos de mujeres y niños. Desde que Israel inició su genocidio contra el pueblo palestino con mayor intensidad. El pasado 17 de octubre, mientras se enfrentaba a las fuerzas de ocupación israelí en Rafah, fue asesinado en combate el líder del buró político de Hamas, Yahya Sinwar, quien además ideó la operación Diluvio de Al-Aqsa, un hecho militar que derrotó la estrategia de Tel Aviv y develó la debilidad del ejército de ocupación. Desde entonces fue objeto de búsqueda de la entidad sionista. El mártir Yahya Ibrahim Sinwar ha creado la Facultad de Artes de la Universidad Islámica en la Franja de Gaza. Fue un gran estratega, además militar, y estableció el apartado que garantiza la continuidad del movimiento de resistencia islámica en Palestina, que el mundo entero ha reconocido como imposible de eliminar. Ahí lo vemos también en la fotografía. ¿Qué implica todo esto? Para millones de personas en el mundo, simpatizantes de la lucha por la libertad del pueblo palestino contra la ocupación sionista de Israel, el legado de Sinwar fortalece la resistencia, no como lo ha querido narrar Tel Aviv como una derrota. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que la muerte del líder de Hamas es una fuente de inspiración. Destacó también que su destino está representado realmente con una imagen motivadora no disuasiva por los combatientes de la resistencia en toda esta región de Oriente Medio, sean palestinos o no. Honor al mártir, así se ha elevado desde diversas organizaciones militantes y políticas de países como Irán, Siria, el Líbano, Irak, Yemen, desde Hezbollah, desde el ala de resistencia Hamas, por supuesto, desde los hutíes, de Al-Quds, Al-Qassam, en fin, podemos mencionar varios. Hay que también decir que varias son las voces que se han alzado también para solicitar un alto al fuego y el cese de envíos de armas hacia Israel. De esto y más hablamos hoy con nuestros invitados. Nos acompaña en directo un experto analista desde Chile. Es experto en análisis internacional en Oriente Medio, Pablo Jofré, con nosotros. Hola Pablo, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchas gracias a ti por la llamada. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pablo, es importante poder entender, ¿la muerte de Yahya Sinwar fue en vano? Es decir, la consideración que la muerte de un líder, de un dirigente para la prensa occidental, para el régimen sionista, para Estados Unidos, que suelen aquilatar la lucha, las guerras, las agresiones en virtud de cuántos dirigentes matan, indudablemente está muy lejos de aquello, ¿no? Una muerte en vano significa que no hay herencia, que no hay legado. Una muerte en vano significa que no hay honor. Una muerte en vano significa que pasa absolutamente en el anonimato y simplemente como una golondrina, ¿no? Aquí hay una muerte, hay un martirio, hay un shahid, es la denominación que recibe todos los honores en virtud de sus años de lucha, y sus años de lucha no solo libres. Sinwar estuvo 23 años encarcelado en las cárceles israelíes, y en esa trinchera de lucha también dio ejemplo, porque en general la resistencia palestina tiene distintas vertientes. Tiene la vertiente de aquellos que están detenidos por miles, secuestrados hace muchos años por miles, aquellos que combaten en el terreno, que están allí, y aquellos que son parte de la diáspora también.
todos ellos representan la resistencia palestina. Y bajo ese marco de acción de hombres y mujeres que están en esa lucha por la resistencia, indudablemente que Sinuar representa un elemento referencial, un hombre y un nombre referencial, tal como lo fue Ismael Haniyeh, ¿no? Es decir, las dirigencias palestinas en general desde sus nacimientos, si consideramos Hamas del año 1988 a la fecha, ha tenido decenas de dirigentes asesinados. Sí, y esto es importante. Ya sean ejecuciones. Sí, y esto es importante, Pablo, porque nos ayudas a entender también esa narrativa mediática. Palestina no solamente enfrenta un genocidio, también enfrenta una guerra mediática o híbrida, como se conoce, sin precedentes, bajo este Estado nacionalista sionista, como tú lo mencionas también en tus redacciones, en tus editoriales, para poder identificar a este Estado militar colonialista como es Israel. Esto también confluye en esta rearticulación, si se puede denominar así, porque desde que ha sido asesinado en combate, que es un elemento fundamental, Yahya Sinwar, vemos que los ataques provenientes desde 7 ejes que enfrenta actualmente Israel se dan con más frecuencia y sobre todo con objetivos claros, blancos militares y también de su sistema eléctrico. Es parte de lo que tú mencionas, ¿no? Aquí hay una agresión no solo militar, no solo un exterminio, donde gran parte de los asesinados son mujeres y niños, no solo la destrucción de escuelas, de hospitales, de universidades, de mezquitas, de iglesias cristianas, de calles, de carreteras, como lo hemos visto en esta destrucción muy propia del régimen nacional socialista, cuando recordamos qué hacían contra los pueblos ocupados, ¿no? Y en ese plano, en forma indudable, la resistencia palestina tiene allí una impronta fundamental. Y fíjate que hoy leía un artículo, Paola, muy interesante de un colega de Hispan TV, Moshe Khalif, donde creo que sintetiza lo que Sinuar fue, lo que ha sido y lo que permanece en el recuerdo, ¿no? Moshe habla de que el hombre que persiguió la muerte es la denominación de Yahya Sinwar, ¿no? Y la importancia de esto, en el aspecto mediático que tú mencionas, en esta guerra híbrida, en esta guerra de utilizar elementos tradicionales de lo militar, pero también aquellos no tradicionales, como ha surgido en los últimos tiempos, la guerra mediática, la guerra cibernética, la manipulación, la desinformación, trataron de presentar a la dirigencia palestina como una dirigencia allí refugiada en búnker, ¿no? Escondidos. Pero la sola imagen de Sinuar, indudablemente allí, incluso mostrado por el régimen nacional sionista israelí, desmiente toda esa narrativa respecto a que la resistencia simplemente está escondida. Ahí Sinuar estaba hasta el final de sus últimos minutos luchando contra aquellos que con tanques, con drones, con aviones suelen estar generando la muerte y la destrucción en Palestina. Así que incluso en el aspecto mediático lo hemos visto también, que podrán tener el dominio de los grandes medios internacionales, grandes en tamaño, ¿no? Como CBS, NBC, Fox News, CNN, El País de España, Le Monde, la BBC de Londres, que dicho sea de paso, la BBC de Londres, en un acto absolutamente despreciable, sus corresponsales suelen acompañar al ejército israelí en las acciones de matanza y transmiten desde el terreno en esa función, mientras el resto del mundo no tiene acceso a ese tipo de marco de acción. Así que en el aspecto incluso mediático, el régimen nacional sionista está siendo derrotado. No, el triunfo no son los 45.000 asesinados. El triunfo tiene que ver en qué manera las sociedades de nuestros países, las sociedades de nuestro planeta, no así los gobiernos absolutamente sometidos, las sociedades están en la calle por millones, exigiendo no solo el fin de la agresión, sino que el fin del genocidio y el término de
de las exportaciones de armas y el castigo a los responsables de este exterminio, de este verdadero holocausto, de este genocidio que está siendo sometido al pueblo palestino. Así que son múltiples planos donde esa resistencia palestina y también la resistencia del Líbano le están mostrando al mundo que el camino de la resistencia es un camino de dignidad, pero es de voluntad también, de lucha de las sociedades que no van a abandonar sus tierras por mucho poder militar que tengan los agresores. Y hablando de poder militar, recordemos que tras haberse confirmado por parte de Israel y también del ala de resistencia Hamas el asesinato en combate de Yahya Sinwar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decía que ahora sí quizás habría posibilidades de un alto al fuego. Un alto al fuego que además no solamente implicaría a Gaza, sino también al sur del Líbano, en Beirut, bajo el mismo pretexto, derrotar el supuesto terrorismo, ya sea en Gaza contra Hamas, en el Líbano contra Hezbollah. Pero en el fondo, los mártires, en el fondo, los blancos siguen siendo civiles, mujeres, niños, hospitales, escuelas, médicos, etcétera, por seguir sumando una larga lista de crímenes de guerra, como se llama en el marco del derecho internacional humanitario. Pero esto, Pablo, nos ayuda a entender quizás otro escenario. ¿Hay condiciones para un alto al fuego? La semana pasada Netanyahu presentaba un plan de alto al fuego para el Líbano. Pero ¿son movimientos reales o simplemente movimientos espejo electorales? Tratar de generar al interior de su sociedad algo de tranquilidad para una sociedad que, dicho sea de paso, la sociedad israelí, una sociedad tan cómplice como el ejército y la administración del gobierno, ¿no? La sociedad israelí no sale a la calle a exigir el fin del genocidio. Lo que sale a exigir es que ese gobierno, que fue electo por sexta vez, como es este régimen extremista israelí, libere a lo que ellos llaman sus rehenes, ¿no? No les interesa a los palestinos, a esa sociedad, y menos a los militares y a este régimen civil militar. Que liberen a sus rehenes. No le importan los 10.000 detenidos palestinos, ni los miles que están bajo el concepto de detención administrativa. No le importan los 44.000 asesinados, ni los 100.000 heridos, ni la destrucción. Esa sociedad es cómplice mayoritariamente de los crímenes que comete su administración de gobierno. Entonces, cuando ellos hablan de negociaciones o de paso, de alto al fuego, lo hacen en función de quien quiere que solo se impongan las condiciones de esa potencia ocupante. Solo quieren, y se habla, y los medios occidentales hablan permanentemente de eso, ¿no? La liberación de los rehenes. Y de ahí viene toda la larga retahíla de desarmar a la resistencia palestina, crear una zona de seguridad, generar una situación en la cual la resistencia, tanto en el Líbano como en Palestina, sea desarmada en función de los intereses del régimen israelí y no de los intereses de los pueblos. No hay ninguna condición para negociar. Es imposible negociar con el sionismo, lisa y llanamente porque el sionismo no es confiable, como no son confiables sus socios, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Alemania. Uno no puede negociar, ni puede tener como mediador al que actúa como juez y parte. No puede tener como mediador al país que le entrega armas, que le entrega inteligencia, que le entrega los mejores elementos tecnológicos para asesinar a la población palestina. ¿Qué tipo de mediación es esa? El señor Blinken, secretario de Estado, puede hablar de negociación, pero no legitima ninguna de sus conductas ni sus acciones. Lo que hay que hacer simplemente desde el punto de vista internacional, porque en el plano de lo que es Palestina son los palestinos los que están decidiendo su camino. Pero desde una mirada externa, indudablemente aquí hay que exigir que las organizaciones internacionales que fueron creadas a tal efecto generen condiciones para el fin del genocidio, que se aplique la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 7, que se castigue a los criminales de guerra, como Netanyahu, Yoav Galán, como el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, o a este ministro de Asentamiento y de Finanzas, absolutamente genocida. No es que incite al genocidio, es un genocida como Bezalel Smotrich. Eso es lo que tiene que hacer la comunidad internacional, aplicar la legislación internacional, aplicar lo que dice la Carta de las Naciones Unidas y al mismo tiempo detener, como se ha solicitado, la detención de Netanyahu y de Yoav Galán. Cualquier otro elemento no sirve de nada mientras no se detenga primero el genocidio, no se retiren las tropas ocupantes del territorio palestino, se vuelva, incluso en eso lo podemos discutir, respecto a los límites del año 1967, el retorno de los refugiados palestinos, el fin de los asentamientos,
la reconstrucción de Gaza. Esos son los elementos que podrían constituir un proceso de negociación. Si no se contempla eso, no hay posibilidades de hablar de proceso de negociación. Por supuesto que las condiciones que plantea Israel para un alto al fuego no son esas y todas enmarcadas en la violación continua de tratados internacionales. Bueno, ya vulnera la vida, uno de los tratados o, digamos, derechos consagrados en toda Constitución y en la propia Carta de Naciones Unidas. Empecemos por allí. Gracias, Pablo, por tu tiempo y tu análisis minucioso para nuestros televidentes del mapa. Nosotros vamos a marcar una pausa revisando nuestra escala. A través del portal web de Al Mayadin, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa: Yemen advierte el plan de Estados Unidos para invadir Hodeida. El ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del gobierno de Sana en Yemen, Jamal Ahmed, ha alertado en su cuenta de la red social X sobre filtraciones de un plan que emprende Estados Unidos para invadir Hodeida. Según Ahmed, la administración del presidente Joe Biden está buscando complots para dañar a Sana e intenta socavar el frente de apoyo a la Franja de Gaza, sí, hacia el pueblo palestino. Si Washington comete esa imprudencia, el infierno de Vietnam será solo un picnic comparado con el enfrentamiento a Yemen. La gente libre no se va a arrodillar y el régimen estadounidense no gobierna por la voluntad de Dios. Así lo señalaba el buró político del movimiento de Ansar Allah en Yemen, condenando los crímenes de genocidio que sigue cometiendo el enemigo israelí contra civiles en Beilaya, al norte de la Franja de Gaza, los cuales causan decenas de muertos y heridos. Ya lo veíamos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es la situación que registra el campo de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza. Es devastadora. Ya hablan de una segunda Nakba. Está teniendo lugar ahora mismo. Lo vemos en estas fotografías. Personas tratando de huir, ya que los residentes palestinos ven cómo los tanques de Israel destruyen todo a su paso, incluyendo sus casas, y cómo el ejército desata una masacre tras otra contra sus vecinos. Es por eso que a la gente no le queda otra alternativa que morir de hambre o huir hacia el sur del enclave a través de puestos de control también prediseñados por el ejército de Israel. Es decir, estos ciudadanos no pueden ni siquiera salir del enclave costero si no tienen autorización de los militares israelíes. Imágenes que hablan por sí solas. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña desde Ecuador el experto en temas de Oriente Medio, Eduardo Meneses, con nosotros. Hola, Eduardo, gracias por tu tiempo para el mapa. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eduardo, imágenes como esta circulan a través de plataformas digitales denunciando el genocidio que emprende Israel mientras sigue amparado por esa impunidad, ese paraguas blindado, diríamos así, de un Estados Unidos y de sus aliados europeos. 27.000 millones de dólares ha invertido Israel en su ejército hasta el año pasado para esto, para masacrar inocentes. ¿Qué nos dirías? Bueno, aquí claramente es cierta toda la inversión que ha hecho Israel, pero sobre todo hay que entender que finalmente termina siendo el brazo armado de los intereses estadounidenses. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de este año se han transparentado totalmente la forma en que funciona la industria militar estadounidense-israelí como un brazo conjunto en el cual todo el lobby industrial estadounidense, israelí, todo el lobby sionista en el Congreso es el que ha permitido financiar a través de los votos de los congresistas que son apoyados y financiados por estos lobbies, todo este financiamiento. Finalmente, ese dinero viene en gran parte de contribuyentes estadounidenses a los cuales finalmente son reorientados muchos de sus impuestos, muchos de su contribución por estos lobbies y por estos intereses militares que son privatizados por finalmente mercaderes de muerte que se aprovechan de esta situación para crear la guerra ahí en Ucrania y, como ya lo sabemos, preparándolo cada vez más para Taiwán. Ahora, Eduardo, esto es un punto valioso para poder también analizar este otro escenario. Se habla mucho de un alto al fuego, no hay condiciones para una negociación. Mientras tanto, no solamente se ve a un pueblo palestino sufriendo
esta catástrofe que ya ha sido generada por Israel desde hace 76 años atrás, sino que tratan de presionarlos para que abandonen un territorio con fines estrictamente, quiero decir, con propiedad geoestratégicos, controlar no solamente los recursos energéticos, sino también lo que confluye en los intereses a los países que hacen a esta región. ¿Qué escenario visualizamos de aquí en más? Bueno, aquí claramente yo diría que en los primeros días del inicio de este genocidio hubiéramos podido creer que había cualquier interés de cese al fuego o de rescate de las personas que fueron secuestradas, pero finalmente, luego de un año ya no podemos ser ingenuos. Esta carta que la han jugado tanto Estados Unidos como Israel, de decir sí, estamos creando las condiciones para que haya un cese al fuego, en realidad nosotros sabemos muy bien que la resistencia palestina ya la ha puesto sobre la mesa cuáles son condiciones, funciones totalmente aceptables, condiciones que están muy claras. Y finalmente, la estrategia de Estados Unidos e Israel ha sido levantar de vez en cuando, cada cierto tiempo, esta bandera de que hubieran negociaciones en curso, cuando en realidad lo único que hace eso es dilatar y tratar de dilatar la condena total que se hace desde los pueblos del mundo, desde varias naciones que están en contra de este genocidio, para seguir haciendo creer que hay una solución posible del lado negociado con Israel. Israel ya ha demostrado claramente que no le interesa la negociación, que no le interesa la libertad de los rehenes que están en manos de la resistencia palestina, y lo que está haciendo Estados Unidos detrás de esto y lo que hace Israel detrás de esto es seguir concentrando equipo armamentístico. Lo vimos con las baterías antimisiles que fueron enviadas estos días, con además tropas estadounidenses que están apoyando esta entrega, y todas las donaciones, todo el apoyo de financiamiento y militar que veníamos hablando justamente anteriormente, que contradicen toda esta palabra al aire que lanza Estados Unidos e Israel sobre unas supuestas condiciones de creación para el cese al fuego. Eso no existe, y la única forma de que haya un cese al fuego, ha quedado clarísimo después de un año, es que haya un embargo tanto militar como económico hacia Israel, y esto no es algo inaudito, está contemplado en las posibilidades de la Carta de la ONU, en las posibilidades del Consejo de Seguridad de la ONU, en el capítulo 7, no es algo que no podría aplicarse. Hay las herramientas, simplemente Estados Unidos las bloquea. Y mientras mantiene esa estrategia que además muy bien le ha funcionado a un Estados Unidos para seguir enfrentando, digámoslo así, entrecomillado, los conflictos en el mundo, los mismos conflictos que ellos arman para beneficiar a los complejos militares e industriales. Te propongo revisar nuestra leyenda para poder entender un poco más de qué va la estrategia aliada con Europa. Tras los últimos acontecimientos registrados en esta región de Oriente Medio, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, decía esto: los aliados seguirán colaborando para reducir la desescalada en la región, porque sabemos que no existe, escúchese bien, una solución exclusivamente militar. ¿Qué significa esto, Eduardo, si vemos en temas no solamente geopolíticos, sino también matemáticos? Europa ya no tiene cómo sostener los conflictos que enfrenta Estados Unidos y Israel, ni con Rusia, tampoco en Oriente Medio, y menos contra una China en un futuro. Aquí vemos que claramente hay una fisura que se está creando, tal vez no en términos del apoyo real que siguen dando los aliados europeos, pero sí de la narrativa que ha tratado de mantener el bloque europeo frente a esto, ¿no? Países como Alemania, Francia, durante mucho tiempo dijeron que se iban a pegar al derecho internacional. Y finalmente nosotros vemos que la escalada en Líbano ha creado una situación muy particular, porque Israel, al pedir a las fuerzas de la ONU, que son las fuerzas de paz de la ONU, de hay algunos soldados europeos que están ahí situados, y al pedirles que se vayan al inicio, después al atacarlos directamente, está no solo violentando el derecho internacional, sino que está agrediendo directamente militares de países europeos. Frente a esto, obviamente, muchos de los países europeos se muestran en una situación delicada en que tienen que subir la voz, alzar un poco el tono frente a esta acción, tratar de decir que su apego al derecho internacional también tiene que ser la defensa de la soberanía y protección de sus militares, que están desde hace mucho tiempo situados ahí para una misión de defensa de la paz en Líbano. Y
El problema es que esto no termina de concretarse en actos concretos. O sea, nosotros seguimos viendo cómo Alemania acaba de dar una bandera a un barco que estaba bloqueado sin bandera para poder mandar armas hacia Israel. Vemos que Alemania acaba de confirmar que seguirá mandando armas hacia Israel. Francia ha dicho que quiere que haya un embargo, pero no hay medidas concretas, diplomáticas, que se estén tomando al respecto. Entonces, están en una gran dificultad, tanto económica para sostener estos esfuerzos bélicos, que finalmente son Estados Unidos que los ha arrastrado hacia acá, y al mismo tiempo también están hacia la interna, cada vez más en un resquebrajamiento frente a la legitimidad popular de sus propios países, al no mostrarse capaces de defender a sus propios soldados que están siendo atacados y al no mostrarse capaces de adoptar muchas veces sus propias constituciones y los principios europeos de defensa del derecho internacional. Como siempre, quiero agradecer a Eduardo Meneses por su tiempo y su análisis minucioso también para el mapa, para que nuestros televidentes puedan entender el impacto y sobre todo qué intereses se barajan en medio de estos 42,000 civiles masacrados por Israel en los últimos 10 meses, la mayoría de ellos mujeres y niños. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Batalla. Circulan redes imágenes de esta devastación en Gaza. Miles de palestinos desplazados por los bombardeos. Pero Palestina no solo enfrenta un genocidio, también una guerra comunicacional por parte del Estado nacionalista sionista, que trata de distorsionar la verdad de los hechos. Una estrategia que aplica también a Estados Unidos en el resto del mundo para mantener latentes sus conflictos. 2. Yahya Sinwar, el cerebro de la operación Diluvio de Al-Aqsa, que dejó al descubierto la ineficacia de Israel, un Estado militar ocupante. Israel quiere hacer ver que el asesinato en combate de Sinwar sería el principio del fin, pero en realidad matar a líderes de la resistencia palestina no es una respuesta real. Estados Unidos protege que en estos momentos no se genere una escalada con Irán solo por el impacto que podría tener en sus elecciones. Por eso Biden no deja de repetir que quizás ahora se pueda negociar un alto al fuego, mientras el vocero del gobierno de Israel lo desmiente y señala de manera pública que la masacre no se detendrá. 3. Respuesta. El régimen de Netanyahu enfrenta en la actualidad 7 frentes de combate. El eje de resistencia ha logrado asestar varios blancos militares importantes para el dominio bélico de Israel. Hablamos de bases militares, de centrales eléctricas, que han dejado al descubierto que su capacidad no es la que pregona y venden como una supuesta protección a sus aliados de Estados Unidos y de Europa. Israel ha gastado más de $27.500 millones en tan solo un año para su ejército, para masacrar a más de 42,000 palestinos, la mayoría de ellos niños y mujeres. Esa es la guerra de Israel contra un pueblo que resiste, como es el pueblo palestino. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.